Muy bien, pues vamos a trabajar, ¿verdad? Después de esta bonita plática y el agradecimiento hacia todos ustedes, vamos a hacer este bonito llavero que es un poquito difícil, pero sale muy bonito. Espero que les guste. Entonces vamos a, nada más déjenme poner aquí para ver los comentarios, ¿ok? Por si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Bueno, miren, para que quede de esta manera vamos a utilizar el hilo chino 1.5, que en este caso yo voy a utilizar el color neón y voy a utilizar como base también el negro, porque el negro pues nos da un poquito más de vista a nuestros llaveros y se ve mucho mejor al momento de que no se vea tan sucio, ¿verdad? Y vamos a utilizar unas perlitas de madera. Estas perlitas de madera pueden ser perlitas normales. En este caso, lo que importa es el tamaño que vamos a utilizar, como son los ojitos y parte del cuerpo. Tú puedes utilizarlo de esta manera, puedes poner de diferente tamaño para que se vea que son los ojitos y estos pues ya estos son del número 6 y estos son del número, perdón, estos son del 8 y estos son del 10. Pero ya depende, si lo quieres más chiquito, pues le puedes poner uno del tamaño del número 6 y estos del tamaño del número 8. Y así puede ser un poquito más chiquito, ya es como dependiendo lo que te guste. Entonces, para esto vamos a necesitar un llavero. Vamos a necesitar un llavero. O puede ser también una argolla de llaveros. Porque como trae todo miren, esto es lo que me costó. 36 costaron, vienen dos. Y esto es para que se den una idea más o menos del valor del llavero. Y bueno, vamos a quitarle esto porque esto se lo ponen para poder que esté abierto, por en dado caso que quieras poner las llaves, y lo vamos a quitar. Y vamos a hacer el primer paso. Entonces, como dije, va a llevar hilo base y luego aparte el hilo que va a tejer. Lo voy a poner aquí en un costado y voy a trabajar, en este caso. Hola, ¿cómo estás, Erika? Saludos. Gracias por haberse conectado. Aquí estamos. Y vamos a utilizar esta tablita que es la que me ayuda a que esté bien estiradito nuestro hilo, porque sí lo vamos a necesitar. Y vamos a cortar. El hilo base que vamos a cortar, todos los hilos que vamos a cortar van a ser de 2 metros de largo. Se lleva bastantito porque vamos a hacer lo que son los nudos planos. Entonces aquí vamos a cortar 2 metros. 2 metros, que va a ser el hilo base, pero también vamos a estar... Ay, no te preocupes, Eli, como quiera se va a quedar ahí el video. Gracias, Eli, por conectarse. Entonces, vamos a cortar lo que son 2 hilos. Puede ser de 1,50 a 2 metros, pero sí se lleva bastantito. Si de repente nos quedamos sin hilo, no hay problema. Yo les digo cuál sería la situación para poder agarrarlo y ponerlo bien de esa manera. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos nuestros hilos, vamos a agarrar nuestro llavero donde lo vamos a poner y vamos a amarrar primero nuestros hilos. Va a ser el primer paso. Ya sea que lo hagan de esta manera y ahorita lo vamos a ver cómo queda más... Aquí, no importa que se vea así, ahorita lo vamos a trabajar del otro lado. Lo importante es nada más amarrar nuestros 4 hilos, así como lo estoy haciendo, que viene siendo nuestro hilo base. Vamos a poner bien nuestro hilo, así. Y una vez que ya estén, vamos a voltearlos para que se vea. A ver, siempre pongo este al revés. Siempre, siempre. Ahorita que cuando hice el otro lo puse al revés. Entonces vamos a ponerlo para que se vean igual. Vamos a agarrar los 2 hilos.
Va a ser un poquito laborioso, sí es laborioso este llavero, pero es muy diferente a cualquier otro llavero. Entonces les va a gustar cómo queda el efecto. Entonces vamos a ponerlo así. Y ahí está. Los dos quedaron igual, pero vamos a usarlo de esta manera para que se vean así. Vamos a apretarlos bien, bien fuerte. Bien, 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 bien fuerte y que estén pegaditos. ¿Sí? Ok. Ahora, le voy a cortar un pedacito de cualquier hilo que tengamos, nada más para sujetar el hilo, el llavero. Lo voy a poner así para sujetarlo para que no se mueva. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a separar nuestros hilos. Vamos a empezar haciendo un nudo plano. Vamos a hacer un par de nudo plano. Vamos a hacer un nudo plano. Bueno, en sí vamos a hacer dos. O sea, vamos a hacer el par. Este es uno. Y este es otro. ¿Ok? Y ahora sí, aquí es donde vamos a poner ya los ojitos de nuestra libélula. Para esto pues voy a utilizar dos perlitas que van a ser los ojitos. Esta viene siendo como del número 6 u 8. Como les digo, ustedes pueden utilizar la que ustedes, el tamaño que ustedes gusten. Lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner acá. Esto viene siendo lo que son los ojitos y vamos a hacer otro nudito. Miren, aquí está el nudo guía, entonces vamos a cruzarlo hacia acá. Vamos a cruzarlo y para que queden bien, bien apretaditos, vamos a hacer otro. Otro. Ahí está. Vamos a subirlo para que quede bien apretado ya los ojitos. Ya quedaron estos ojitos, ya quedaron. Jessica, ¿qué tipo de hilo es? Es hilo chino 1.5. Es para que quede de esta manera. Así es como va a quedar. Estos son los ojitos. Aquí lo que estamos poniendo. ¿Ok? Bueno. A ver, déjenme ver si puedo subir así un poquito para que se vea no tan pegada la mano y que se pueda observar bien. Así. Ok. Ahora, aquí es donde vamos ya a trabajar con el hilo chino. Vamos a cortar tanto el hilo chino como el hilo negro. Vamos a cortar un hilo chino y o sea, uno de neón y uno negro. Y vamos a... Ay, este no es. Vamos a agarrar nuestro hilo. Es 1.5. Ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de hilo. Aquí la diferencia va a ser la cantidad de nudos que vamos a hacer. Entre más grosor sea, pues más rápido vamos a llegar. O sea, para hacer estos. Porque cuando es más delgadito, nos tardamos más y tenemos que tejer más. Entonces, lo que yo hice fue utilizar este tipo de hilo, pero también puedes utilizar el de cola de ratón. También lo puedes usar y vas a cortar igual. Vas a cortar 2 metros. Tanto otro de negro como otro del neón o el que le va a dar la vista. Tiene que ser diferente. Y una vez que ya estén, los vamos a agarrar y los vamos a poner a la mitad. O sea, vamos a agarrar y vamos a pasarlos por abajo. Vamos a pasarlos por abajo. Se ve mucho hilo, pero se ocupa mucho hilo al momento de tejer. Sí, se ocupa bastantito hilo. Entonces, aquí es donde los vamos a poner, pero nada más déjenme checar que estén todos bien, bien, bien acomodados. Permítame tantito porque lo estoy haciendo por acá arriba. Y el negro vamos a cortar. A ver, espérame. Ahí está. Entonces, una vez que ya estén,
Ya sea que pongas por arriba, que quede el del color neón. Aquí lo voy a apretar. Vamos a utilizar esta área, por lo cual vamos a amarrar nuestros hilitos que no vamos a utilizar para que no se nos revuelva. Así. Y vamos a trabajar esta área. Entonces vamos a quitar este también. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a nada más a dejar estos hilos. Vamos a hacer nudos planos. Vamos a hacer nudos planos. Entonces vamos a acomodar bien aquí. Y como ustedes pueden ver, llegamos a tener 3 hilos. ¿Qué significa? Que uno va a ser la base y 2 van a tejer. Entonces vamos a hacer el primer nudo plano. Este va a ser el hilo base, entonces lo voy a apretar aquí. Y aquí es donde vamos a tejer. Entonces vamos a poner, este va aquí primero. Y vamos a pasarlo. Déjenme poner un encendedor para que me eleve tantitito el hilo. Y para empezar a tejer. El primer nudito pues es el difícil, pero ahí está. Y vamos a empezar a hacer nuestros nudos planos. Ahorita vamos a ver cuántos son los que vamos a hacer. Vamos a ponerlo lo más pegadito posible del nudo de este. Vamos a ponerlo lo más pegadito posible. Ahí está. Y vamos a tejer. Dependiendo del tamaño que quieras las alas, si las quieres muy largas, pues obviamente vas a tener que tejer más hilo. Vas a tejer más nudos. Pero como les digo, yo ahorita hice un aproximado de 15 nudos pares. Ahí voy ahorita, vamos, ahorita los voy a contar. Como les digo, pues es laborioso, pero queda muy bonito el llaverito. Muy novedoso, por si lo quieren regalar. Hola, Eli. ¿De qué color? ¿De qué color? Bueno, mira, aquí en este caso, Francisco, yo estoy haciendo, como es de colores, si tú te fijas, o sea, es porque es este hilo, es en color neón y trae varios colores, pero tú puedes hacerlo de un solo color combinado con otro, o incluso si lo quieres hacer de un solo color, lo puedes hacer de un solo color. Esto es lo que yo estoy trabajando ahorita, que va a ser la vista de las alas, que en este caso yo hice 15 pares, o sea que hice 30 nudos, 15 pares, pero tú lo puedes hacer del color que tú gustes, ¿ok? Esto nada más es un ejemplo de cómo acomodar los hilos para poder hacerla, pero tú ya vas a elegir tus colores. Y como les digo, pues sí es un poquito laborioso, pero queda bien bonito. Entonces, ahorita voy a contar mis nudos. Si tienen alguna otra pregunta, ahorita es el momento de hacerla. La ventaja de estos hilos es que al momento en que nos quedamos sin algo de hilo porque cortamos un poquito menos, como el tipo de, de diseño que estamos haciendo, podemos llegar a pegarle otro pedacito de hilo en donde nos hayamos quedado y no pasa nada. Entonces, les digo porque así me pasó con el otro. Por eso es que les digo que corten suficiente porque sí se lleva bastantito hilo. Entonces, ahorita voy a contar, voy a hacer 15 nuditos, pares de nudos. Entonces, este es nudo plano, así de sencillo.
Y bueno, vamos a contarlos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer 15. No está muy grande el ala, pero yo creo que con 15 está bien. 13. 14. Y vamos a hacer el último nudito. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el otro lado. Este lado ya está. Vamos a poner los hilitos así para que no se nos confunda. Y vamos a pasar este un poquitito más para acá porque... Voy a ponerlo más para acá. A esta altura. Estoy acomodando los hilos porque como vamos a coser, vamos a tejer acá, de este lado. Entonces, vamos a sacar nuestros hilitos y vamos a hacer el mismo procedimiento para que nos quede igual como estamos haciéndolo aquí. No importa que la segunda ala sea diferente, el estilo aquí, no pasa nada. Aquí lo importante es lo que estamos haciendo ahorita aquí. Entonces, vamos a separar nuestros hilos para no revolvernos y es lo mismo, queda uno, si ustedes se fijan, queda uno en el centro, que es el hilo base, y vamos a hacer. Voy a verificar ahorita nada más. Cuando hagamos hay que verificar que quede igual, o sea, que quiere decir que quede el hilo neón por la parte de afuera. Voy a verificar cómo me doy cuenta que sí queda. Bueno, ahorita les voy a decir, este es el hilo base, vamos a amarrarlo. Y me doy cuenta porque al hacerlo, si ustedes se fijan, aquí queda el nudo guía. Entonces, como queda el nudo guía de este color, entonces quiere decir que voy haciéndolo de la manera correcta. Entonces, aquí está el nudo guía, vamos a seguir. Este es uno. Ahorita vamos a contar, vamos a adelantarle un poquito, vamos a subir tantito el hilo, vamos a poner nuestro encendedor. Y vamos a tejer. Nos vamos rapidito porque pues sí es laborioso. Y vamos tejiendo. Déjenme ver si le puedo subir un poquito la luz aquí para que se vea más. A ver si se alcanza a ver un poquito más. Ahí está. Es que como está nublado, quiere llover, entonces obviamente se oscurece toda la luz natural y tuve que poner una lamparita. Y ahorita los voy a contar, tiene que ser la misma cantidad porque pues como son las alas se tienen que ver igual. Vamos a subir un poquito más. Yo creo unos 5 nuditos más. Ahorita los contamos.
Vamos a... todavía le falta. Vamos a apretar bien y vamos a terminarlos. Déjenme contarlos. Ustedes lo pueden hacer en su mesa, le ponen una cinta y pueden trabajarlo con cinta, o si tienen un pedacito de hielo seco, lo pueden trabajar con alfileres, el estar deteniendo. Y vamos a contarlos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me faltan 2 nuditos y ya tenemos. Déjame pasarlo por arriba, pero a la vez por acá. Porque como ya, que ya está, ya llegamos al límite. Uno y ya voy a hacer el último. Y listo. Bueno, aquí ya hicimos la primera ala de la libélula. Vamos a ponerla aquí en el centro. Vamos a poner este en el centro. Ok. Ahora, vamos a lo que es juntar nuestras alas. Vamos a quitar los hilos que estén ya flojitos. Vamos a quitar los hilos. Y como ustedes pueden ver, aquí están las alas. Vamos a verificar que estén bien del mismo tamaño. Déjenme checar que estén bien del mismo tamaño. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí tenemos estas que los vamos a quitar. Aquí tenemos estos hilos de los lados que los vamos a quitar. Y vamos a agarrar nada más lo que es, vamos a acomodar bien, espérenme, mis hilos del centro. Tienen que estar bien acomodaditos estos. Aquí, porque es la base del cuerpo también. Entonces, aquí los vamos a poner. Entonces, vamos a agarrar lo que son los hilos base que nos quedaron. Y vamos a hacer un nudo plano. Vamos a hacer un nudo plano al juntarlos. Y vamos a hacer otro nudito. O sea, para que quede apretadito. Vamos a apretar aquí y vamos a apretar aquí. ¿Ok? Y una vez que ya quede así apretadito, vamos a subirlo para que formen las primeras alas de nuestra libélula. ¿Ok? Y bueno, aquí están los dos hilos que ahorita hicimos el nudo plano. Ahorita le voy a apretar un poquito más para que quede. Entonces, ahí ya la subimos y vamos a hacer otro nudito más para que precisamente nos quede aquí apretado. Entonces vamos a apretar, vamos a agarrar los hilos que están a los lados y vamos a hacer otro juego o otro par de nudos. Entonces voy a apretar bien fuerte, ahora sí, y lo voy a llevar para arriba y ya apreté bien fuerte. Estos son los hilos de aquí de la ala y estos son los hilos de acá de la ala, ¿ok? Y voy a hacer otro nudito más para que quede más apretadito. Ahí quedó. Ahora vamos a volver a hacer el mismo procedimiento para hacer la segunda ala. Vamos a ver cuáles son los que están. Miren, aquí quedó este. Quedó este en la orilla, pero este que estamos tejiendo lo voy a usar como hilo base. O sea, voy a agarrar, voy a quitar estos, déjenme ponerlos para acá para que no se revuelva. Y el mismo hilo que hice aquí para el nudo base, aquí está, miren, para el hilo base, aquí este mismo hilo es el que voy a agarrar para poder hacer la otra ala. Ahora, como queremos que vaya de este color, lo que vamos a hacer es que tenemos que acomodar nuestros hilos. Voy a acomodar nuestros hilos. Este va a ser este hilo, lo voy a usar como hilo base. Este lo voy a usar como hilo base. Lo voy a amarrar aquí. Y el de color va a ir por un lado y el negro que quedó del otro lado va a ir obviamente del otro lado para empezar a tejer ahí nuestro segundo
nuestra segunda alita. Entonces vamos a ponerlo de esta manera y vamos a empezar a hacer nudos planos. Déjenme hacer el primerito. Vamos a hacerlo así y nos vamos a ir hasta el final, hasta el fondo, aquí. Y si ustedes se fijan, va a quedar el nudo guía, aquí quedó del lado derecho, entonces quiere decir que voy a agarrar el hilo del lado derecho y vamos a empezar a hacer nuestros 15 nudos otra vez porque vamos a hacer 2 alitas. Ahorita la vamos a acomodar las alitas. Lo importante es ir tejiendo. Ahí está. Vamos a hacer otros 15. Pudiera ser que esta ala, como es la segunda, pudiera ser, si ustedes quieren, hacerla un poco más chica, ¿verdad? Pero yo la voy a hacer del mismo tamaño, pero ustedes quizás si quieren la pueden hacer un poquito más chiquita. Ahorita voy a contar cuántos nudos llevo, pero por lo regular pues abarco todo lo que es el hilo. A ver, voy a ponerla aquí, aquí para que se vea un poquito. Ahí está. Y vamos a seguir tejiendo. Con el hilo neón, pues se ve más bonito, se ve más bonita la libélula porque estamos manejando varios colores. Pero igual tú la puedes hacer de un solo color y ya lo que resalta pues viene siendo lo que son las cuentitas que le vayas a poner. Si no tienes cuentitas de madera, pues puedes usar cualquier tipo de cuenta, no pasa nada. Aquí lo importante es que la cuenta que vayas a utilizar, como ahorita vamos a trabajar o vamos a ocultar los hilos, aquí lo importante es que la cuenta que vayas a trabajar tenga el orificio amplio para poder poner ahí todos los hilos. Porque los tenemos que ocultar, nada más vamos a cortar 2 hilos y los demás van ocultos en las bolitas de madera. Déjenme levantar este un poquito. Y ahorita contamos. Como ven, el hilo se va acabando, porque pues es mucho tejer. Y si de repente se acaba, nada más le pegamos un pedacito de más de hilo. Y como este tipo de nudo que estamos haciendo y la forma en la que lo estamos haciendo, pues no se nota si de repente le pegamos un poquito más de hilo, por si llega a faltarnos. Ahora sí, déjenme contar. A ver, vamos a ver. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya hice este lado, aquí lo voy a apretar y ahí lo voy a dejar. Vámonos al otro ladito. Ya hice otros 15 ahí. Y ahora sí, vamos a ver cómo están los hilos. Vamos a verificar. Aquí está el hilo neón, está el negro acá y vamos a checar cuál es el que vamos a usar como base. Acuérdense, eh, tenemos que, aunque esté por arriba el neón, este es el que voy a utilizar como hilo base y este teje y este teje. O sea, lo importante es hacer el tejido. ¿Ok? Entonces, vamos a, como este va a ser el base, lo voy a amarrar aquí para que apriete y vamos a trabajar este. Este lo voy a pasar porque tiene que estar por abajo. Déjenme pasarlo por abajo. Voy a pasarlo por abajo. Ahí. Y estos son los que vamos a hacer. Ahí está. Vamos a empezar a hacer nuestros nudos planos para hacer la otra alita. Ahí quedó. Vamos a ver. Aunque no se ve, pero ahí quedó.
La misma forma en la que estamos acomodando los hilos nos va indicando cómo utilizarlos para la siguiente ala. Entonces, aquí lo importante es nada más ir separando los hilos que no estemos usando para que no se nos confundan o que no nos confundamos. Y ahí vamos a tejer 15 nudos. Trabajamos en silencio, de repente, pues para concentrarnos, pero aquí vamos, aquí estamos. Ahorita contamos, ya viene casi. Esto es lo más laborioso, ya lo demás es bien fácil, ya lo demás es más fácil. Ahorita contamos nuestros nudos. Si de repente no queda bien el nudo, vamos a desbaratar y volver a hacerlo. Porque ahorita que doblemos las alas se nota si le estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Ahorita le cuento, yo creo ya otros dos más. A ver, déjenme contar. Es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14 y 15. Ok, hasta aquí ya vamos bien. Vamos a cerrar nuestra segunda alita. Igual como lo hicimos, vamos a separar los hilos que no vayamos a utilizar. Vamos a verificar que estén del mismo tamaño. Miren, ahí está, del mismo tamaño. Y vamos a utilizar los hilos base. Este lo quitamos, esto lo quitamos. Y utilizamos el hilo del medio. ¿Ok? Y vamos a hacer un nudo plano. Vamos a hacer un par de nudos planos. Entonces vamos a hacer el nudo plano. Y vamos a juntarlo. Vamos a hacer otro. Ok, apretamos aquí. Vamos a apretar aquí y, a ver, déjenme apretar aquí. Ok, así. Y apretamos. Se zafa. Pero ahorita como que ya los vamos a apretar cuando hagamos el cuerpito. El cuerpo que vamos a hacer. Entonces, vamos a levantarlos. Vamos a levantarla. Ahora sí, vamos a acomodar nuestras alitas. Fíjense, aquí hay una separación porque queda aguadito, entonces lo voy a levantar. Ahí ya quedó. Ahorita vamos a cortar. Ahorita vemos qué es lo que vamos a cortar. Vamos a agarrar los hilos que están aquí. Estos son los de las alas. Estos son los de las alas. Entonces los voy a quitar. Voy a quitar lo de las alas. Y me voy a quedar con los dos hilos de aquí del centro. Y voy a hacer otro nudo apretadito. Hola. Kimi. Y vamos a hacer otro par de nudos, nada más para asegurarnos. Aquí. Este es uno. Dejen subirlo. Y este es otro. Hasta aquí, pues ya hicimos las alas. Vamos a bajarlas. Este y este negro, los hilos que vienen aquí son los que vamos a cortar. Esto es con lo que nos vamos a quedar. Bueno, falta uno. Déjeme pasarlo por acá abajo.
Ya ustedes dependen cuánto les quieren poner, ¿verdad? Aquí esto es lo que vamos a cortar. Ahí están las alitas. Casi no se ve el negro por la luz, pero ustedes cuando lo estén haciendo, pues ya lo van a ver que queda muy bien. ¿Ok? Entonces, esto es con lo que vamos a trabajar. Esto ahorita lo vamos a cortar. ¿Cómo lo vamos a trabajar esto? Pues miren, aquí es donde vamos a poner lo que es el cuerpo. Yo voy a utilizar estas cuentitas. Voy a utilizar dos del 10 y este del 8 para que sea grande y llegue a lo chico. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar los hilos y vamos a ponerlo. Vamos a ponerlos en lo que es el hilo base. Vamos a poner las tres. Uno, otro grande y vamos a poner uno pequeño. ¿Ok? Y ahora, miren, aquí hay dos opciones, ¿verdad? Podemos llegar a poner más hilos porque esto va a ayudar a que se vea así en la parte de abajo. Podemos llegar a cortarle un poquito más aquí, o sea que no esté tan largo como a ustedes les guste ya cuando lo tengan terminado. O dejar nada más los cuatro, pero yo les recomendaría que entre más hilos, pues mejor. Incluso déjenme ver si llega a pasar, o sea, estos son los que vamos a usar. Si llegan a pasar también no, es que están muy arriba, quedaron muy arriba los neón. Lo que voy a hacer es que voy a cortar y con el neón voy a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mis hilos, voy a pasar mis hilos por las perlitas, por eso les digo que es importante que la perlita que vayamos a utilizar permita poner todos los hilos, porque necesitamos juntarlos, todos los hilos, nada más vamos a dejar los que van a tejer el cuerpo. Entonces, este también lo vamos a poner. Si se batalla, podemos hacerle aguja. Ya vieron que no lo he hecho porque pues está grande el orificio y pues no he batallado. Pero si se llega a batallar, pues hacemos aguja en el hilo para que entre. A lo mejor aquí ya, como se empieza a abrir el hilo, pues ya se batalla más. Pero déjeme ver, si no, lo hacemos una aguja. Sí, es que como ya se abrió y el número 8 ya tiene bastantito hilo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aguja para poder ensartarla en la perlita del número 8. Y aquí ya recogimos todos los hilos. Vamos a recoger todos los hilos. Espérenme, le estoy estirando. Ya recogimos todos los hilos que van para arriba. Y vamos con estos, que son los que tenemos desde un principio para que van tejiendo, son los que vamos a abrazar el cuerpecito de la libélula. Entonces, todos estos hilos van aquí y van aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo un poquito para abajo y vamos a tejer un poquito más, nomás estoy checando en qué quedó nuestros hilo base, en qué quedó del lado. Voy a empezar así y voy a abrazar todos los hilos. Ahora sí voy a abrazar todos los hilos para que ya quede bien. Aquí ya quedó ahí. Voy a hacer otro para bajar un poquito más para que se vea bien el cuerpecito. Ahí va. Dos. Y ahora sí, voy a poner uno. Aquí está el nudo guía de este lado. Vamos a ponerlo. Grace, ya sé. Sí. No, él iba a ser hoy. Hola, Grace. Este iba a ser hoy, ya lo hice. Bueno, pues ya hice el agradecimiento. Como quiera, ahí se va a quedar el video. Este, y bueno, gracias por conectarte. Miren, aquí llevo un par. Aquí ustedes ya van a ver cuánto es la separación o lo que quieren ustedes dejar, ¿verdad? Yo le voy a hacer tres nuditos, o sea, uno y uno que se vea aquí el nudo guía y otro nudo guía y luego ya aquí.
que vienen siendo 3 nuditos. Sí, gracias, Grey. Sí, sí, pues ya. Ya los estuve nomás unos minutitos porque no soy muy dada a estar en cámara, la verdad. Soy muy penosa. Entonces, nada más fue un ratito, unos minutitos para los que estuvieron al principio, pero bueno, ahí se va a quedar el video. Entonces ya quedó ahí uno y uno y vamos a poner, déjenme voltear esta, como que está cortadita ahí para que no se vea, ahí. Y pues aproveché para hacer un llavero que me gustó y siento que la técnica está muy bonita, nada más que se tenía que explicar detenidamente. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a seguir haciendo nudo plano, voy a hacer un poquito más y voy a hacer otro más y ya con esos voy a terminar mi libélula. ¿Ok? Entonces vamos a acomodar aquí que se vean las alitas y vamos a agarrar, vamos a apretar bien fuerte, vamos a apretar bien fuerte y los vamos a poner, también los vamos a utilizar estos hilos. Vamos a abrazar todos nuestros hilos. Entonces ya mero vamos a terminar nuestra libélula. Miren qué bonito se ve el llavero. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar y vamos a quemar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a utilizar para cerrar todos los hilos. Cortamos unos 10 o 15 centímetros o si te sobra, así como a mí, pues ya lo puedes usar. Espérenme, vamos a quemar. No vayan a quemar otra cosa, nada más eso. Vamos a quemar. Ahí está. Y espérenme, lo que voy a hacer es que voy a tratar de subirlo un poquito más. Ya lo subí un poquito más. Ahí quedó, miren, quedó un piquito ahí donde la quemada. Entonces, no sé si lo ven, lo voy a quitar. Entonces voy a acercar despacio el encendedor y voy a tratar de que no se vea el piquito y ya, no se vio. Agarro el hilo base, y voy a empujarlo hacia arriba para que esté más apretadito todavía. ¡Ay, miren qué bonito! Bueno, entonces ahorita vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto porque vamos a hacer un nudo de barril y luego ya cortamos todos parejitos, ya dependiendo la altura que ustedes gusten, ¿verdad? Miren qué bonito, así va a quedar. Bueno, entonces vamos a hacer un ojal. ¿Cómo se hacen los hilos que miden más de 15 centímetros que les sobran? Yo uso para hacer los cierres, fíjate. Sí, es lo mismo, si, puedes utilizar unos 10 o 15 centímetros, ya dependiendo lo que quieran, este, vayan guardándolos porque los pueden hacer para broches, inclusive para las pulseras. Entonces, obviamente estamos reciclando. Vamos a ponerlo así. El más chiquito va en la parte de arriba. Vamos a juntar todos nuestros hilos. Va en la parte de arriba. Y el de abajo es el que va a dar vuelta. Entonces vamos a dar vuelta. Siempre se batalla el primero, pero pues no pasa nada. Ahorita no lo emparejamos con el segundo. Ahí está. Vamos apretando bien fuerte, bien fuerte. Bien fuerte. Y vamos a ir subiendo hasta donde dejamos el último nudito. Todavía falta. Y aquí ya depende de ustedes qué tan grande quieran hacerlo, ¿verdad? Yo porque pues así lo hago, pero no significa que ustedes tengan que hacerlo igual. Entonces voy a poner el hilo aquí en el ojal y vamos a estirar y vamos a estirar. Y vamos a llevar nuestro hilo hacia adentro. Al momento que estamos estirando es obvio que nuestro ojal va a arrastrar nuestro hilo hacia adentro. Miren, ahí está, ya lo puso hacia adentro. Entonces vamos a apretar lo más que se pueda para que no se zafe. Y ya que esté, vamos a cortar. Y no lo voy a cortar porque lo voy a cortar junto con los demás. Nada más lo que voy a hacer es que voy a quemar este pedacito
para que ya quede bien apretadita el hilo. Ahí está, miren, ahí quedó. Y vuelvo otra vez a agarrar mis hilos base, como yo sé que son los más largos, pues agarro mi hilo base, lo voy a hacer para arriba un poquito, ahí está, para que quede bien, bien, bien pegadito al nudo. Y ahora sí, vamos a cortar todos de la parte iguales. Vamos a cortar. Y vamos a quemar ya sea así juntos o separaditos. Lo importante es quemarlo para que no existan hebras. Que no existan hebras. Y miren qué bonito es el que, cómo quedó. Miren, ¿qué les parece? Y aquí está en color moradito. Y a lo largo de aquí pues ya depende de ustedes pero miren, casi quedó igual. Casi quedó igual estos llaveritos. Qué bonitos. Se ven muy bonitos para regalo. Y ya dependiendo el color, incluso, fíjense, aquí le podemos llegar a poner una inicial. Hay iniciales negras que inclusive yo tengo un video de ese tipo de iniciales que son de acrílico. Le pueden poner una inicial o, fíjense bien, en vez de la perlita del cuerpo, aquí en el medio pueden poner una inicial. Entonces ya lo hacen personalizado o pueden poner el nombre. O sea, pueden poner en vez de este cuerpecito, pueden poner el nombre. Como quiera, los ojitos y las alitas se ve que sea una libélula. Entonces aquí ustedes pueden poner también el nombre y ya la hacen más personalizada para esa persona. Usan lunetas o usan las letras que son cuadradas. Se vería muy bien en cuadrado y pone las iniciales de la persona o un nombre corto y así es como queda. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias, Grace. Nos vemos en el próximo tutorial. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Bye, bye.